La semana pasada estuvimos hablando o comenzando, ¿verdad? Este taller que le he titulado ¿Por qué creer? ¿Verdad? Para que nosotros podamos entender que aunque sí es verdad que podemos tener una experiencia transformadora en Cristo, una experiencia que nos hace entender que el Dios que adoramos es un Dios verdadero, tenemos que entender que la razón detrás de mi creencia, la razón detrás de mi fe es porque realmente Cristo vino aquí a la tierra, murió y resucitó. Más allá de mi experiencia es porque el cristianismo es verdadero, ¿ok? Por eso es que creemos lo que creemos. Y comenzamos a definir un término que es la apologética. ¿Quién se acuerda lo que era la apologética? Defensa. Y dimos un ejemplo bien bueno, ¿verdad? De alguien que da una mala defensa cuando cree que LeBron es mejor que Jordan, ¿verdad? Y vimos un ejemplo bien vivo de eso, ¿no? Y al final, ¿verdad? Estuvimos hablando de lo que es una plantilla en Hechos 17, cuando vimos que Pablo estaba en Atenas, vimos cómo Pablo, el conocimiento natural de Pablo, cómo es maximizado en las manos del Espíritu Santo. Y algo bien importante que aprendimos es que esto que estamos discutiendo es solamente una herramienta, ¿verdad? Que lo que estamos hablando aquí, la filosofía, la ciencia, la historia, crítica textual, la ciencia, todo eso es bueno siempre y cuando entendamos que lo importante se tiene que mantener siendo lo importante, que es mi relación con el Espíritu Santo. El yo entender que la palabra de Dios es palabra viva, es una palabra que es para la hora, y entender que todo esto se suma a lo que Dios ya quiere hacer, ¿ok? Es bien importante eso. Ahora, al final terminamos con una táctica. ¿Alguien está practicando la táctica, la técnica? ¿Alguien se acuerda? Las preguntas. ¿Alguien lo ha empleado? ¿Hacer preguntas? ¿No? Nadie. Ok, eso está fantástico. Tiene todavía un mes para hacer el ejercicio. Para el que no estábamos hablando, ¿verdad? Que cuando estemos evangelizando o hablando con personas con no creyentes, algo que para mí ha parecido muy sencillo de hacer es que en vez de yo tener un monólogo evangelístico, es yo escuchar a la persona y tratar de manejar la conversación con las preguntas que estoy haciendo, ¿ok? Practícalo y créeme que va a ser mucho más efectivo en tu proceso de evangelización. Ahora, hoy vamos a comenzar la parte más técnica de la apologética. Hoy vamos a comenzar con los argumentos, hoy vamos a ver las objeciones de algunos escépticos, ateos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy se va a poner más técnico, de ahora en adelante se pone más técnico. Hoy vamos a estar hablando sobre la evidencia a favor de la existencia de Dios. La próxima semana estaremos hablando sobre la historicidad de Jesús, cuál es la evidencia de que realmente murió, resucitó, ¿verdad? Que es bien importante eso. Y vamos a terminar, la tercera semana será la evidencia a favor de la veracidad del Nuevo Testamento. Así que eso va a ser el orden cronológico de los argumentos que vamos a estar viendo las próximas semanas. ¿Ok? Hoy, cuando hablamos de la existencia de Dios, los temas que vamos a estar discutiendo, próxima por favor, vamos a estar comenzando o analizando por dónde comenzó la conversación. Esto es un punto bien interesante. Vamos a ver si la verdad existe o no existe. Luego entramos entonces a los argumentos a favor de la existencia de Dios, algunas objeciones comunes, y vamos a responder la pregunta, ¿verdad? No sé si te ha pasado, pero cuando hablo con personas escépticas, muchas veces la objeción es: si existen tantas religiones en el mundo, ¿cuál tú sabes que es la verdadera? ¿Cómo tú sabes que de las 1.000.000 religiones, la tuya es la certera, la tuya es verdadera? No vamos a contestar por completo la pregunta, pero sí vamos a entrar en un hincapié de entender que la pregunta no es tan complicada, de que yo no tengo que conocer todas las religiones para saber cuál de ellas es falsa, ¿ok? Y eso lo vamos a ver al final de la charla, ¿ok? Próxima. La primera pregunta es: ¿por dónde comenzar? ¿Qué pasa? Cuando estamos hablando con una persona escéptica, un no creyente, tenemos que entender que nuestro objetivo es ser eficiente, ¿ok? Y hablamos, ¿verdad?, la semana pasada de que a veces el cristiano se le olvida que la persona no creyente no conoce mi terminología eclesiástica, no conoce mi forma de hablar, que hablo los domingos, los miércoles, las veces que nos reunamos en la iglesia, ¿ok? Cuando yo hablo con una persona que no es creyente, por medio de mis preguntas, tengo que entender su punto de partida. Por ejemplo, es una mala idea hablar con un ateo, tratar de explicarle por qué creemos en la existencia de Dios partiendo del texto bíblico. Es una mala idea. ¿Por qué creen que es una mala idea? ¿Quién juega conmigo? Porque es una mala idea
hablar con un ateo y tratar de probarle que Dios existe por medio del texto bíblico? ¿Quién? ¿Cómo? No creen en la escritura, evidentemente. Entonces, si yo estoy media hora tratando de convencer a alguien sobre la existencia de Dios por medio de una escritura que creó o que inspiró a aquel que no existe, en media hora que él va a estar diciendo, pero es que Dios no existe, pero es que Dios no existe, pero es que Dios no existe. Así que estás media hora contestando una pregunta que él no tiene. Porque su pregunta no es sobre el texto bíblico. Su pregunta no es sobre la Biblia. Su pregunta es sobre la existencia de ese Dios que decimos que existe. Así que por eso es bien importante la pregunta. Ok, ¿qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú no crees? Cuando hablas de Dios, ¿a qué tú te refieres? Cuando tú dices que eres un ser espiritual, ¿a qué tú te refieres? ¿Ves? Porque en este mundo que vivimos con tantas vertientes en la religiosidad o en la espiritualidad que cada cual está creando su propia religión. Eso es bien importante nosotros entender el punto de partida de la persona para entonces comenzar la conversación. Por ejemplo, si hablamos con los testigos de Jehová no hay que comenzar con la existencia de Dios, porque ya creen en la existencia de Dios. Tienen un problema con la identidad de Cristo. ¿Con quién es Jesús? Pues entonces no tengo que hablar de la existencia de Dios. Voy directamente entonces al punto de partida de la persona. ¿Se entiende? ¿Ok? Antes de comenzar a hablar, preguntemos, identifiquemos el punto de partida de la persona. Ahora, bien importante, nunca asumamos que todas las conversaciones son iguales. Eso es bien importante, porque la gente no es una fórmula matemática. Cada persona, aunque crea lo que crea, cada persona tiene vínculos emocionales con todo lo que cree. Incluso aquí en esta iglesia, lo más seguro, hay personas que piensan distintos de ciertos temas que son eclesiásticos. Porque aunque estemos dentro de la sombrilla de cristianismo, tenemos nuestras propias opiniones y nuestras propia forma de pensar, ¿verdad que sí? De igual manera, si hablaste con un escéptico, un ateo, hace un mes y te fue súper bien, no pienses que la misma metodología que usaste con aquella persona te va a servir en este caso. Porque puede ser que la primera persona que hablaste, todo su argumento se basaba en una experiencia negativa en la iglesia, pero la próxima persona, realmente un intelectual, realmente ha estudiado. Realmente quizás sabe más Biblia que todos nosotros. Quizás es una persona con un trasfondo completamente diferente. Así que si es una persona con un trasfondo completamente diferente, tengo que conocer a la persona para entonces comenzar a tener este diálogo que sea efectivo con la persona. ¿Ok? Así que es bien importante que no pensemos que todos son iguales y que conozcamos realmente la postura de la persona. Y lo que queremos básicamente es imaginarnos este embudo. ¿Ok? Tenemos que hablar con las personas desde los temas más genéricos y comenzar a llevarlos entonces al punto específico o más importante que queremos hablar. Por eso la forma en que he estructurado la charla es que primero hablamos de Dios, porque si Dios existe, entonces me pregunto, ¿cuál es la religión verdadera? Aquí viene Cristo. Ok, si Cristo entonces verdaderamente es lo que la Biblia dice que es, entonces significa que la religión verdadera es la que Cristo promueve, es el camino que Cristo promueve. Y si Cristo es verdadero, entonces me pregunto, ok, Cristo existió. Ahora, lo que dice el libro del cristianismo es verdadero. ¿Ves cómo vamos en escalones? ¿Ves? Y una depende de la otra. ¿Ves? Así que imaginémonos las conversaciones del embudo. Cuando hablemos con una persona, ¿cuál es el punto genérico que quiero tratar y hasta dónde es el punto específico que quiero llevarlo? ¿Ok? Y de así podemos ser un poco más efectivos en nuestras conversaciones. Próxima. La primera pregunta en este embudo, que puede parecer media tonta para nosotros, es la pregunta si existe la verdad. ¿Ok? Es una pregunta que parece tonta, pero hoy día es bien relevante por la corriente filosófica que está predominando en nuestra cultura, ¿verdad? Todos sabemos que tenemos la levantada esta de los Terian, ¿verdad? Todo el mundo se cree que es perro, que es gato, que es jirafa, ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Esto tiene que ver con la corriente filosófica del posmodernismo, porque el posmodernismo nos va a decir que no existen tales cosas como verdades objetivas. ¿Qué significa eso? La verdad va a depender del sujeto. ¿Okay? La verdad no es verdad para todo el mundo en el mismo sentido, en el mismo tiempo. ¿Okay? Por eso hay personas que te van a decir, Dios existe para ti, pero no existe para mí. Esa es
tu verdad. Yo tengo mi verdad. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Verdad que sí? ¿Qué pasa? Empleando lo que aprendimos la semana pasada, la pregunta es, explícame cómo un ser puede existir y no existir al mismo tiempo. Porque si Dios es verdad para mí, significa que existe. Si Dios no es verdad para ti, significa que no existe. ¿Cómo un ser puede existir y no existir al mismo tiempo? Por favor, elabora un poco más. ¿Ve? Y de esta manera vemos si su ateísmo y escepticismo es copy-paste de Wikipedia o realmente ha pensado en lo que ha pensado, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad? Oye, y nos pasa en la iglesia. Hay muchos cristianos que su cristianismo son las prédicas del pastor. No hay más contenido, ¿ves? O sea, eso pasa en todas las esferas. Queremos saber si esta persona ha pensado, y si no ha pensado, quiero ayudarlo a pensar en lo que está pensando. ¿Ok? Eso es lo que queremos elaborar. Ahora, ¿qué es verdad? ¿Verdad? Es una pregunta muy importante. Verdad, filosóficamente hablando, es todo aquello que corresponde con la realidad. Por ejemplo, si yo digo que hoy estamos viendo el juego de pelota, eso es mentira. ¿Pero por qué es mentira? Porque no corresponde con la realidad. Aunque yo desee, aunque yo anhele, aunque yo quiera estar en el juego allí con Juan, pues realmente estoy acá, ¿me entiendes? Como estoy acá, lo que hace verdadero lo que estoy diciendo, no es que yo estoy diciéndolo, eso es lo que está ocurriendo. ¿Ve? Hay algo externo a mí que provoca que lo que yo digo sea verdadero. ¿Se va entendiendo? Por eso la verdad por naturaleza es objetiva, no es subjetiva. La verdad no depende de cómo tú te sientes, de lo que tú quieres, de lo que tú anhelas. La verdad es porque es. Eso es bien importante porque a veces, por querer ser empático con el mundo, a veces decimos estas cosas como que, no estoy diciendo que yo no tenga la verdad absoluta, porque estoy respetando tu postura. No, es que yo tengo la verdad en Cristo. Y como tengo la verdad en Cristo, toda postura contraria se aniquila, se anula, ya no existe, ya no es válida. La verdad, por naturaleza, es ofensiva. ¿Ve? Tenemos que aprender este concepto de que yo no puedo comprometer lo que es verdad, porque si comprometo la verdad, comprometo el mensaje del Evangelio. Y si comprometo el mensaje del Evangelio, no estoy cumpliendo con el llamado que Dios tiene para con la iglesia. ¿Ok? Eso es bien importante, que nos vamos a encontrar con estas personas que no creen que la verdad existe. Así que esa es la primera pregunta. ¿Qué tú opinas sobre la verdad? ¿Existen verdades absolutas o la verdad es relativa? Para ti, ¿la verdad existe o no existe? ¿Por qué? Porque después que estés hablando un montón de Dios, te va a decir, pero es que Dios existe para ti, pero no para mí. ¿Me entiendes? Antes de evitarte todo eso, preguntamos, ¿qué es la verdad? ¿La verdad existe o no existe? Y comenzamos a tratar todo esto que he estado explicando. ¿Se entendió? ¿Sí? Ahora, bien importante, hay una ley de la lógica, son varias leyes, pero esta ley es bien importante para nosotros lo que estamos tocando ahora mismo. Es la ley de no contradicción. La ley de no contradicción te dice que dos ideas opuestas no pueden ser ciertas al mismo tiempo en el mismo sentido. ¿Ves? Yo no puedo estar aquí dando la charla y allá viendo el juego al mismo tiempo. Yo estoy o aquí o allá. ¿Ok? Así que cuando una persona te dice, Dios existe para ti, pero Dios no existe para mí, eso quebranta o violenta la ley de no contradicción. Porque dos ideas opuestas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. El planeta no puede ser redondo y plano al mismo tiempo. Es uno o es lo otro. ¿Ves? Así que cuando vengan con estas cosas podemos señalárselo. Es que mira, esto está violentando la ley de no contradicción, en donde dice que dos ideas opuestas no pueden ser ciertas al mismo tiempo, en el mismo sentido. O Dios existe o no existe. Pero no puede existir y no existir. ¿Se entendió? Brutal. Próxima. Entonces, ya aclaramos de que qué es la verdad. Ahora la pregunta, ¿verdad?, sobre la existencia de Dios, antes de entrar al argumento, yo creo que es bien importante que nosotros le dejemos entender a las personas el peso de la pregunta. Y esto es algo que yo no había analizado, pero como la ciencia ha avanzado tanto, hay tanta tecnología, hay muchas personas que creen que el tema de Dios es un tema que ni deberíamos discutir, que es un tema que no es para intelectuales, que es un tema que es para niños, que es un tema que es fantasioso. Pero nuestro trabajo es de primer paso es mostrarles, educarlos en la importancia de la pregunta, ¿verdad? Porque la pregunta es, ¿qué pasa si lo que nosotros
creemos es cierto. ¿Qué pasa? Al final de los tiempos, llegará un momento en donde solamente habrá una de dos opciones. Junto con Él, separación de Él. Eso es lo que va a pasar. Eso no es ser legalista, eso no es meter miedo, eso no es utilizar esto para obligar a la gente a creer. Esa es la realidad del ser humano. La realidad del ser humano es que si no estás en Cristo, te llevó el diablo. O sea, esa es la realidad. O sea, eso no es propaganda, eso no es jeñito, eso es que te va a chupar la bruja, viejo, ¿me entiendes? So, es bien importante que tengamos esa conversación seria, no para que con esto la gente crea, es para que tome en serio la conversación. Es para que no simplemente evite. No, es que, pero escúchame, si yo tengo razón, analiza lo que tú vas a perder. O sea, no te estoy diciendo que te conviertas hoy por esto. Lo que te estoy pidiendo es que entiendas lo que está en juego. Hay una eternidad que está en juego. Dímelo. El ateísmo, el ateísmo es una contradicción viviente. Contradicción viviente. ¿Por qué? Porque el ateísmo es un sistema de creencia. Es un sistema de creencia. Lo que pasa es que ellos no van a afirmarte eso. Ellos van a decir con estilo de vida, filosofía de vida, pero el ateísmo tiene la creencia de el no theos, no existe Dios. ¿Ves? Pero yo les pido que me comprueben, va a decirles que esto no puede probarse. Pues entonces estás viviendo bajo una creencia al final del tiempo. ¿Ves? ¿Qué pasa? Ellos lo que van a afirmarte es que no puede ser fe porque lo que estoy utilizando para negar la existencia de ese ser que existe es razonamiento. Y por eso no es fe. ¿Ves? Pero la razón por la cual que digo que es una creencia o una cosmovisión o una contradicción viviente es que ellos viven el ateísmo hasta que el aspecto moral de su propia individualidad se ve impactado. Desde un punto de vista naturalista, ateísta, no existen valores morales. No existe el bien y el mal. No existe. ¿Por qué? Porque para que exista objetivamente valores morales como el bien y el mal, tiene que existir un estándar moral que vaya por encima del ser humano. ¿Por qué? Porque si no existe ese estándar moral que esté por encima de ti y de mí, al final del día es tu preferencia en contra de mi preferencia. Pero ¿quién dice que es tu preferencia o mi preferencia? Para que tu preferencia sea bien o la mía sea mal, tiene que haber un punto de referencia que los dos miremos y diga, es verdad, tú estás bien y yo estoy mal. Es como los exámenes de la escuela en donde tú llenas tu examen y hay la clave del maestro. La clave del maestro es la mira o el punto de referencia que dice cuántas buenas tú tienes, cuántas buenas yo tengo. Hay un punto de referencia. Sin el punto de referencia, ¿cómo sabemos quién está bien y quién está mal? El ateísmo no tiene eso. Pero la objeción número uno del ateísmo, ¿qué es? Si Dios es tan bueno, ¿por qué existe el mal? No me robes el mal. Tú no me puedes hablar de mal. Tú no me puedes decir que el Dios del Antiguo Testamento es malo, porque tu filosofía de vida no te lo permite. Pero ve, ellos violentan una y otra vez su propio ateísmo porque su propia experiencia humana grita que tiene que existir un agente moral que establezca las leyes del bien y del mal, porque es una realidad para todos nosotros. ¿Ves? Así que hay fe, pero te lo van a disfrazar con que hay razón. ¿Ves? Hay fe porque tienes que creer que Dios no existe. Tienes que creer este sistema de creencia que nosotros evolucionamos de una sopa primordial y todo esto fue evolucionando para ser lo que somos. Hay un tipo de fe, pero la academia siempre lo ha defendido como razonamiento. ¿Ves? Pero la gran mayoría, al menos los que yo he podido tener interacción, siempre hay un aspecto emocional. Siempre hay un aspecto emocional y casi siempre el problema
del mal en el mundo viene a ser el talón de Aquiles de ellos. Esa es la razón por la cual no es que no crean en Dios, es que no quieren creer en Dios. No quieren creer en Dios porque hay demasiado sufrimiento, demasiado dolor. Por eso, amada iglesia, es bien importante entender que es un poder tan increíble el entender que de nosotros emana el amor de Cristo y que esto toca vidas. Esto transforma. Es increíble porque cuando Jesús ora por los discípulos dice: Señor, no te pido que tú los saques de aquí, te pido que sean uno. Que sean uno. Porque cuando sean uno y ese amor que tú y yo tenemos, esa unión que tú y yo tenemos, ellos lo tengan, el mundo va a creer. Qué curioso que Jesús no dijo: yo te pido que tú le des kamehameha a todo el mundo aquí, para que escupan en la cara, para que... No, que sean uno, que amen. Y ese amor va a ser más que suficiente para que el mundo crea. ¿Ves? A veces, por eso es bien importante entender lo primero que dije. Esto está brutal, es una herramienta, pero sin el Espíritu Santo, lo que se supone que sea de bendición va a terminar lacerando a alguien. ¿Ves? Pero es por medio de ese amor que cuando impartimos esta defensa, es que la gente va a darse cuenta de que, caramba, no me di cuenta de las cosas que estás diciendo. Porque al final no es convertir a la gente, el Espíritu Santo se encarga. Pero seamos los mejores testigos que podamos ser. ¿Se contestó? Sí. Chévere. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Chévere. Si no me gritan, si no te veo me gritan. El primer paso es eso, es que la gente entienda la importancia de esta pregunta. Ahora, para nosotros defender nuestra postura de que existe Dios, tenemos dos tipos de argumentos. Argumentos que son más de índole científico y argumentos que son más de índole filosófico. Por ejemplo, el argumento moral, que es lo que acabamos de discutir, es un argumento que es filosófico, ¿verdad? ¿Qué pasa? Usualmente los argumentos filosóficos tienden a ser un poco más trabados, ¿ok? Muchas veces me preguntan: ¿cuál es el mejor argumento en tu opinión para para convertir a la gente? El mejor argumento es dependiendo de la persona que esté hablando. Hay personas que son más orientadas científicamente y hay personas que son más orientadas filosóficamente hablando. Por eso es bien importante no encajonar a la gente en una fórmula. Y yo, cuando esté evangelizando, hablando con la gente, tomarme en serio lo que estoy haciendo, y yo quiero conocer a la persona y quiero contestar la pregunta que todavía no me ha hecho la persona, quiero contestar el corazón detrás de la pregunta. ¿Ve? Porque cuando me tomo ese tiempo me di cuenta del verdadero problema, ¿ok? Y al final no son realmente los argumentos, sino es que hay una carencia en la vida de esas personas. Lo que vamos a ver ahora, próxima por favor, se conoce como el argumento cosmológico Kalam, ¿ok? Argumento cosmológico Kalam. El argumento cosmológico es parte de una familia de argumentos, ¿ok? No es un argumento en sí. El argumento en sí es el Kalam, es la parte del argumento. ¿Por qué? Cuando hablamos de cosmológico, estamos diciendo que vamos a partir desde el comienzo del universo para mostrar que Dios existe. Argumento cosmológico. Hay otro argumento que es el argumento teleológico. Y el argumento teleológico parte del diseño del universo. ¿Okay? Vamos a ver el diseño del universo y partiendo de ahí llegamos a la conclusión de que existe un arquitecto del universo. Hay otro argumento que es el argumento ontológico, es un argumento filosófico. Y el argumento ontológico parte desde el punto de vista o desde el punto de partida de la ontología de Dios, del ser de Dios. ¿Okay? Y están los axiológicos, que son los morales. ¿Okay? Estos son como que las 4 categorías principales de argumentos. Este argumento, y bien importante, cuando estemos argumentando, siempre nos va a ayudar que tengamos la estructura del argumento y entendamos lo que son las premisas y las conclusiones. ¿Ok? Este argumento en filosofía se conoce como un razonamiento deductivo. ¿Por qué? Razonamiento deductivo es que si premisa 1 y premisa 2 son ciertas, automáticamente conclusión va a ser cierta. ¿Okay? Por eso este argumento me encanta. Porque lo que tenemos que hacer es mostrarle esto y probar las 2 premisas. Y probando esto, automáticamente la conclusión es cierta. ¿Okay? El argumento dice: todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por lo tanto, el universo tiene una causa. Ese es el argumento cosmológico. La primera premisa no se debate mucho. La primera afirmación que hace el argumento es algo que es bastante obvio y realmente es básicamente la base de toda la ciencia, el estudio de las causas, porque dice que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Y esto lo vemos en nuestra experiencia. Nada que exista hoy
pero no haya existido hace 100 años, no vamos a pensar que eso salió de la nada. ¿Verdad que no? Nunca pensamos en eso. Todas aquellas cosas que comiencen a existir, nosotros sabemos que requieren una causa. Un ejemplo de esto, nosotros mismos. Nosotros no existíamos hace 200 años, pero estamos aquí. Eso significa que para que tú y yo pudiéramos ser traídos a la existencia, se requería una causa. ¿Ves? Esto es aceptado. Esto no se debate, no se discute. Lo que sí se discute, lo que sí se debate, es la segunda premisa. Próxima. Que el universo comenzó a existir. Ahora, ¿por qué ustedes creen que para nosotros es sumamente necesario que esta premisa sea cierta? ¿Por qué? ¿Por qué es importante para nosotros que esto sea cierto? ¿Quién se atreve? ¿Por qué es importante para los cristianos que el universo tenga un comienzo? ¿No? ¿Cómo? Tiene que haber un creador. Porque mi teología dice que existe Dios y Dios no es el Dios del hinduismo, que este Dios o Brahman, que esta realidad suprema está interconectada con toda la realidad y este es un ser eterno, no, así que y la naturaleza misma viene a ser eterna porque es parte de la materia misma, sino que vemos que hay un Dios que es separado de la creación, crea la creación y sostiene la creación. Que esa es la postura monoteísta. Para que eso sea cierto, el universo no puede ser eterno. Necesitamos el comienzo del universo. ¿Okay? Y dentro de este debate es donde nosotros hemos tenido la gran discusión en la ciencia. Y por ejemplo, ¿han escuchado el modelo clásico del Big Bang? ¿Lo han escuchado? ¿Sí? Ok, vamos a hacer un juego de, ¿cómo se llama esto? Survey. ¿Cuántos de aquí creen que el modelo del Big Bang es antibíblico? Levante la mano. Bam, bam. ¿Quién más? Ok. Levante la mano los que creen que no es antibíblico. O sea, casi nadie está jugando. Pero está perfecto. Está maravilloso. En verdad me encanta su espíritu de participación. ¡Wow! ¡Qué brutal! ¿Qué pasa? El modelo clásico del Big Bang, por mucho tiempo, la iglesia lo estuvo rechazando. Pensando que era antibíblico, pensando ese tipo de cosas. Ahora, pero cuando estudiamos la historia del modelo clásico del Big Bang, el modelo clásico viene de un sacerdote, de George Lemaitre. Entonces, George Lemaitre, cuando él comienza a estudiar todo esto, porque como le expliqué la semana pasada, la revolución científica se hace gracias a personas que eran teístas, personas que creían en Dios, porque su teología decía, dado a que Dios existe y es de orden, yo debo ser capaz de estudiar el orden que Dios creó. ¿Okay? Y de ahí tenemos el método científico. Método científico, hacemos pruebas que se repiten y se repiten y se repiten y son observables. Sería imposible tú hacer eso en un mundo desordenado. Por eso tenemos leyes, porque las leyes ¿qué hacen? Hacen lo mismo y 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 lo mismo. La razón por eso es porque hay un dador de leyes que establece que las cosas repitan los patrones que repiten. ¿Okay? Estos científicos parten de esa premisa. Entonces George Lemaitre sale con esto del Big Bang y realmente no le puso el Big Bang se lo puso Fred Hoyle burlándose de George Lemaitre. Porque él dice, ok, ¿qué vamos a decir entonces ahora? Con una gran explosión y ahora vamos a decir que esto es un Big Bang y todo el mundo se empezó a reír. ¿Qué pasa? Comienzan a estudiar y aquí hay mucha evidencia, por ejemplo, tenemos a Edwin Hubble en sus telescopios en el 1929, él descubre la expansión del universo. Ahora, ¿por qué la expansión del universo es bien importante para con nosotros o para este tema? Porque si el universo está expandiendo y nosotros tomamos entonces el tiempo y lo revertimos de forma infinita, ¿qué va a pasar? El universo va a colapsar, 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 hasta la nada. Entonces ahí tenemos la singularidad que habla la ciencia. ¿Ves? Es un punto de partida. De hecho, en la cosmología hay un teorema que es el teorema BGV, es Borth, Guth y Vilenkin. El teorema dice, cualquier universo que haya estado expandiéndose a lo largo de su historia necesita un principio absoluto. Necesita un punto de partida. ¿Ok? Entonces, cuando esto se comienza a discutir, hay un autor que se llama Robert Jastrow, y Robert Jastrow es astrónomo. Entonces, él comienza a estudiar todo eso y él dice, ¿sabes qué? Los mismos científicos
han quedado acorralados por sus propios méritos. Porque ahora realmente no podemos correr de esta verdad de que parece que el universo requiere un creador. El universo parece que requiere uno que comience todas las cosas. ¿Okay? Entonces en la parte científica tenemos mucha evidencia para hablar de esto. Ahora, lo que yo quiero presentarle a ustedes es un argumento que es más filosófico, porque es más entretenido, porque hablar de ciencia ahí me aburre. ¿Alguien sabe o ha escuchado lo que es un ser contingente? Contingencia. ¿Alguien escuchó lo que es contingencia? ¿No? Pues nos vamos a enredar la mente hoy. Eso está brutal. Ok. Un ser contingente o una entidad contingente es un ser que puede no existir. Un ser contingente es un ser, una entidad, una cosa, un algo que puede no existir. ¿Alguien me da un ejemplo de un ser, entidad contingente? ¿Quién me da un ejemplo de algo contingente? ¿Cómo? ¿Spider-Man? No, enredaste toda la clase la enredaste. O sea, todo lo que hice hace media hora se dañó. Alguien que arregle la herejía que acaban de decir aquí. ¿Algún ejemplo? Y es importante que jueguen conmigo para que lo entiendan. El cuco. No. Sí, pero no hagas pillería porque tú puedes dar esta clase por mí. Ok, el cuco no puede ser, y Spider-Man tampoco, ni el chupacabra, porque mira la definición. Algo que puede no existir. Eso no existe. Eso no existe. Algo que puede no existir. Que puede no existir. ¿Qué puede no existir? El ser humano. El ser humano podía no haber existido. Pudo no haber existido. Pero existimos. So, la pregunta es, ¿por qué existe lo que pudo no haber existido? Todo eso es un ser contingente. Todo lo que es contingente es aquello que necesitamos una explicación de por qué rayos tú estás aquí. Si no hacía falta que estuvieses aquí. Que eso nos da una verdad teológica, porque si nosotros podíamos no haber existido, pero existimos, significa que cualquier cosa que provocó nuestra existencia pensó en nuestra existencia. Porque podíamos no haber existido, pero existimos. ¿Okay? ¿So qué pasa? El universo es algo contingente, porque el universo podía no haber existido, pero existe. Ahora, si el universo pudo haber no existido, pero existe, la pregunta obvia ¿cuál es? ¿Y por qué rayos existe? Porque está aquí. No podemos decir que el universo existe por algo dentro del mismo universo. Porque lo que está dentro del universo, ¿qué es? Contingente. No me puedes decir, esto que es contingente existe gracias a esta otra cosa que es contingente. Porque esa otra cosa contingente también hay que preguntarnos, ¿y qué rayo hizo que esto estuviese aquí? Porque es contingente. ¿Ok? Próxima. Nosotros entonces tenemos un dilema. Porque si tenemos, por ejemplo, digamos que somos los seres humanos, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿y cómo rayos tú llegaste aquí? Tú me dices, bueno, es que mi mamá y mi papá se unieron y chimbún chumbán, ¿eh? Y yo te pregunto, ok, próxima. Entonces, los padres de tu padre, bueno, por los padres de mi padre, por los padres y los de sus padres, de los padres, de los padres, de los padres. Entonces, vamos a caer en lo que en filosofía se llama una regresión infinita de causa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pregunto, ¿esto contingente quién lo hizo? Esto contingente. ¿Y esto contingente quién lo hizo? Esto contingente. ¿Y esto contingente quién lo hizo? Esto contingente. No podemos tener una cadena infinita de causas contingentes para explicar el todo lo que existe. Porque siempre nos preguntaríamos cuál es la causa de 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 la causa. ¿Ok? En filosofía hablamos próxima de un ser necesario. Si la definición de un ser contingente es un ser que puede no existir, ¿cuál ustedes creen que es la definición de un ser necesario?
un ser que no puede no existir. Ser contingente es un ser que puede no existir. Un ser necesario es un ser que no puede no existir. Que su esencia, su naturaleza es existencia pura. No podemos, por ejemplo, tú y yo requerimos nuestra existencia de un tercero. Hace falta alguien externo a ti para que tú estuvieses aquí. Ese ser necesario, no hace falta otro. Él existe por sí solo. Él existe sin necesidad de otro. Y esto es brutal porque es un concepto filosófico, pero vemos tanta teología ahí. Vemos la Biblia ahí. Entonces, en teología hablamos de la aseidad. En la aseidad, este atributo de Dios que existe por sí solo, que la existencia es parte de su propia esencia. Ahora, próxima, nosotros, en nuestra teología próxima, llamamos este ser necesario Dios. ¿Ves? Porque cuando comenzamos a ver entonces que se requiere un ser necesario para crear o provocar o traer a existencia todo aquello que que podía no existir pero existe, se requiere un ser necesario para poder hacer ese tipo de cosas. Ahora, próxima. El escéptico nos puede preguntar, pero ven acá, ¿cómo es próxima? Esa misma. El escéptico puede decir, pero espérate, puedo creer que hay una causa, pero ¿por qué tú das el brinco a decir que la causa es Dios? Y si la causa son los extraterrestres. ¿Sabían que había una teoría científica que es así? Que la vida en el planeta originó porque los extraterrestres chocaron, se le cayó un químico y el químico provocó la vida en el planeta Tierra. Es una teoría científica. Ellos van a defender de que, ok, puede ser que exista una causa, pero la causa no significa que sea Dios. ¿Cómo nosotros llegamos a la conclusión de que la causa es Dios? Aquí en pantalla vemos una pintura, ¿verdad? ¿Qué pasa? Supón que tú llegas a tu casa y ves esta pintura. Increíble, ¿verdad? Y de momento viene este bebé todo pintado. Bien bonito. La pregunta, ¿acaso tú pensarías que el niño hizo la pintura? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensaríamos que el niño no hizo la pintura? No cuadra, no cuadra. ¿Verdad que no? Hay mucho detalle, ¿verdad? Aunque el niño tiene pintura, pero es que no asociamos el efecto con la causa. Esto es bien importante, ¿ok? Cuando yo miro el efecto, yo espero encontrar una causa eficiente, una causa que pueda provocar el efecto. Porque en ley, en principios científicos, en principio de causalidad, te dice que la causa siempre trasciende su efecto. En este ejemplo, claramente el efecto trasciende la causa. Está invertido. Eso es imposible. Eso, ¿qué pasa? ¿Cómo yo sé y cómo yo puedo afirmar con tanta seguridad que la causa necesaria del universo es Dios? Es porque aunque yo no estuve en el evento y no tengo acceso a la causa, aquello sí tengo acceso al efecto. Yo tengo acceso a la pintura. Toda la vida. Tengo todo el universo. Cada ser humano. Tengo la complejidad de la vida. Entonces yo comienzo a pensar, ¿cuál puede ser la causa eficiente para este tipo de mundo tan complejo que yo veo? Entonces Albert Einstein nos regaló una teoría que es la teoría de relatividad. ¿La han escuchado? Y la teoría de relatividad fue bien importante en su momento porque, bueno, sigue siendo tan importante porque él cambió nuestra forma de ver lo que era la fuerza gravitacional. ¿Ves? Él lo que trajo fue que entendemos ahora que la fuerza gravitacional es una curvatura en espacio-tiempo. No es tanto un puleo que hay entre las masas, sino que es una curvatura que hay y esa curvatura provoca que otros seres, otras entidades se acerquen y se jalen. ¿Qué pasa? Albert Einstein concluye lo siguiente. Espacio, tiempo y materia comenzaron a existir. ¿Qué significa eso?
¿Qué significa? Alguien que juegue. ¿Qué significa? Que el efecto, en el efecto, comenzara espacio, tiempo y materia. ¿Qué significa eso? Que buscar en sonido como un sonido de reloj. Alguien, bueno, esto es bueno para que pensemos, para que pensemos. ¿Por qué? Vuelvo otra vez. La causa trasciende el efecto. En el efecto vemos que empieza espacio, tiempo y materia. ¿Qué eso me dice a mí de la causa? Está fuera de esos tres elementos. Entonces, cualquier cosa que sea la causa necesaria no puede tener tiempo, no puede tener espacio, no puede tener materia. Entonces, si en el efecto se encuentra todo lo natural, ¿en dónde está la causa? Está un espacio metafísico sobrenatural. No puede estar en el mismo plano terrenal que se encuentran las cosas contingentes. Tiene que entonces estar en esta dimensión sobrenatural en donde no existe espacio, tiempo ni materia. Y desde esa dimensión a espacial inmaterial y eterna, produce lo atemporal, produce lo físico, produce el espacio. ¿Ve? Cuando yo veo estas definiciones, ¿cómo no decir que esto es Dios? ¿Cómo no llegar a una conclusión razonable, según la evidencia, según la data, de que el ser necesario que existe tiene el mismo perfil que el Dios bíblico? Ah. El ateo no podría decirlo. Sí, ya sería agnóstico. Porque el ateo, bueno, es que también, como todo, hoy los ateos ya no son tan rígidos como los ateos clásicos. Entonces, tú vas a ver ateos que dicen, yo soy un ateo agnóstico. Eso es un disparate. O sea, eso no tiene sentido. Porque el ateo, por definición, es alguien que afirma Dios no existe. Dentro del agnosticismo hay dos posturas. Está el agnóstico que dice, yo no sé lo que existe. No sé. Y hay otro que dice, el ser humano no tiene la capacidad de conocer. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Porque uno es, yo no sé, el otro dice, no podemos saber. ¿Entiendes? Ahora, en esta postura no podemos conocer, hay una contradicción. ¿Alguien puede ver la contradicción? En alguien que dice que no podemos conocer. Cuando la persona dice, nadie puede conocer, ¿qué afirma la persona? Que conoce algo. ¿Cómo tú dices que nadie puede conocer si tú conoces? El yo decir nadie puede conocer asume que yo conozco lo que está allá. Para yo poder decir algo de aquello que existe, algo tengo que conocer. Esta persona agnóstica de postura fuerte que dice el ser humano no tiene la capacidad de conocer, que hay una contradicción lógica porque su propia afirmación es de conocimiento de lo que existe. ¿Cuál es su conocimiento? De que nadie lo puede conocer. Es una contradicción. ¿Okay? El ateo no podría caer en ese renglón. Tendría que entonces ser un agnóstico. El agnóstico o puede ser una persona que hoy catalogaríamos como parte de la nueva era, del New Age. Una persona que se encuentra dentro de la espiritualidad moderna. Que básicamente la espiritualidad moderna es un resurgir del neopaganismo. Es básicamente los dioses griegos, los dioses que tenemos en los panteones de los dioses, ha resurgido nuevamente por la corriente filosófica del relativismo. Porque la institución de la iglesia establece reglas, establece leyes objetivas. Ellos están en contra de eso. Entonces, si yo tengo mi propio Dios, que es el Dios del panteón, cada Dios tiene su propia regla, cada Dios es subjetivo y los dioses cambian de manera de pensar, el tiempo cambia según cómo se sienten, eso es mucho más llamativo dentro de esta cultura relativista. ¿Ves? Que no hay leyes tan estrictas como veríamos en las religiones tradicionales. ¿Okay? Caerían en el agnóstico o serían nueva era.
pero no pueden ser ateos. No pueden ser ateos. Que es una contradicción. So, lo que vemos entonces, característica de la causa es que es inmaterial, aespacial, atemporal, es poderosa. ¿Por qué es poderosa? Porque comenzó todo de la nada y es sumamente, o es personal. ¿Cómo? A ver si analizamos. ¿Cómo es que yo puedo decir de lo que hemos visto? ¿Por qué puedo concluir que el ser que existe tiene que ser personal? ¿Por qué? ¿Por qué creen eso? ¿Por qué podemos decir eso? Nadie. Ok. No hay respuesta incorrecta, pero ayuda a que pensemos. Si nosotros nos dejamos llevar por cómo corren las leyes naturales, observamos un fenómeno que es consistente. Las leyes naturales, las leyes físicas, siempre hacen lo mismo. ¿Verdad que sí? Nunca en la historia, de momento, a la ley de gravitacional dijo, ya no quiero trabajar y tú sales flotando. O sea, nunca. Nunca ha pasado que nadie ha flotado nada. ¿Ok? So, lo que nosotros esperaríamos es que en un momento dado, ya dijimos, no existía espacio, tiempo ni materia, ¿verdad que no? Así que el universo no existía. Si todo lo que existiese fuese plenamente natural, ¿qué esperaríamos? Que lo que era no existencia se mantuviera siendo ¿qué? No existencia. Porque en la naturaleza nada cambia por sí solo. Lo único que tiene capacidad de cambiar los estados son agentes personales. Un agente personal puede decidir en cambiar el estado de no existencia a existencia. ¿Ve? Así que por eso yo puedo concluir que la causa que existe, que la causa que provocó todo esto es Dios. Y vuelvo y le repito, esto me da mucha más firmeza en creer en que el Dios que le servimos es un Dios bueno, es un Dios de propósito, es un Dios que pensó en nosotros, porque es la causa necesaria que le dio propósito a los seres contingentes, a los seres que no tenían que estar aquí, a los seres que no había una necesidad que existieran, pero por amor creó a cada uno de nosotros. Si eso es bello, ¿cómo podemos ver que en el mismo universo vemos cómo cuenta estas verdades bíblicas que vemos en el texto bíblico? Amén. Ahora, por la última, ya vamos cerrando con esta próxima pantalla, vemos varias objeciones comunes de los escépticos. Primero, y me imagino que lo han escuchado mucho, si Dios lo creó todo, ¿quién creó a Dios? ¿Verdad que sí? ¿Quién se atreve a contestar después de esta clase magistral que hemos tenido? ¿Quién se atreve a contestar esa pregunta? ¿Quién creó a Dios? Si mañana viene el ateo hijo de Caín de tu trabajo, ese primo de Barrabás, esa simiente de la serpiente, si viene y te dice, oye, si Dios lo creó todo, ¿quién creó a tu Dios? ¿Quién se atreve a responder? ¿Quién se atreve a darle un Hadouken? No veo. Perdóname. Grítame, porque no veo. Muy bien, pero la primera parte, no, dice que Dios no tiene creación. Ok, no diría eso, sino que Dios es eterno. Como Dios es eterno, ¿qué implica que Dios sea eterno? Siempre ha existido. ¿Qué significa? Que la pregunta asume un principio para Dios, ¿verdad? Realmente el problema, ¿dónde se encuentra? En la categoría de pregunta. ¿Ves? Porque la persona asume, y hay dos problemas. Número uno, en el argumento, nunca dijimos que todo tiene una causa. ¿Cuál fue el argumento? El argumento fue todo lo que comienza a existir. Ese es el argumento. Nunca hemos dicho que todo requiere una causa. Lo que requiere una causa es lo que comienza a existir. El Dios que yo te estoy diciendo nunca comenzó a existir. Por lo tanto, preguntar quién le dio comienzo a lo que siempre ha existido no tiene sentido. ¿Ves? La eternidad de esta causa de Dios es lo que contestaríamos a esas preguntas. ¿Ok? Segunda objeción, la teoría de evolución. ¿Alguien escuchado la teoría de evolución? ¿Verdad que sí? Muchos dicen, mira, no hay que acudir a un creador inteligente porque tenemos la teoría evolutiva. Aquí hay dos opciones, ¿verdad? Está la opción
larga del debate, la cual yo nunca tomo, y está la corta, ¿verdad? Para que estemos claros, yo no creo en la teoría evolutiva. Sí hay un grupo de personas que son cristianos y creen en la teoría evolutiva. Ellos creen que la teoría evolutiva es un mecanismo por el cual Dios creó todo. Yo no lo acepto, no creo que la evidencia esté ahí. No creo que es no sé, creo que es fantasía. Pero dejemos a un lado. Si estoy hablando con un escéptico, mi respuesta siempre es, ok, supongamos que es verdad. Supongamos que somos primos del mono, fantástico. Jesús sigue existiendo, viviendo, muriendo y resucitando. ¿Qué vamos a hacer con Cristo? ¿Ve? Porque aquí tenemos que aprender cuáles son las batallas que vamos a escoger. Tienes dos opciones. O media hora debatiendo que no somos monos, literalmente. Y lo más seguro él sepa más que tú y que yo del tema. Tenemos esa opción. No, que no, que no. O decir, ok, te la doy. Somos primates, abumafú, somos toda esa gente, fantástico. Somos King Kong, somos toda esa gente. Pero, aún después del proceso evolutivo, Jesús sigue estando aquí. ¿Qué vamos a hacer entonces? Evita las conversaciones y los pleitos que no nos va a llevar a ningún lado. ¿Ves? Analicemos cuáles son los problemas que realmente requieren que dediquemos tiempo. Yo puedo cederle esto, aunque estoy en contra, aunque no pienso igual que ellos, aunque creo que puedo defender mi punto y decirle, tú estás al garete si tú crees que venimos del mono. Pero prefiero ser eficaz con mi tiempo y predicar de Cristo a demostrarle que yo estoy bien. Prefiero que ellos conozcan la verdad de Cristo a que vean que yo tengo razón en un tema científico. ¿Okay? Hay temas y hay temas. Y yo le pido al Espíritu Santo que te dé discernimiento para que podamos entender eso. Porque hay veces que queremos tener tanta razón que se nos escapan las oportunidades de amar a la gente, de predicar el Evangelio y de hablar de los temas que realmente son importantes. ¿Okay? La teoría evolutiva no afecta. Supongamos que sea cierta. Lo único que afectaría es nuestra interpretación del Génesis, del cómo Dios crea las cosas. Pero es lo único que afectaría. ¿Ves? Yo no creo que para llegar al paraíso Dios te va a preguntar, ¿del mono o no del mono? O sea, no creo que sea parte del examen. ¿Ok? Por último, y es de la pregunta más complicada, ¿verdad? Si Dios existe, si Dios es realmente bueno, ¿por qué existe tanta maldad? ¿Verdad? Esa es la pregunta de los 65,000 chavitos. Ahora, nuevamente, tenemos dos opciones. Contestar con sabiduría o querer tener la razón. Cuando estamos hablando del problema del mal, lo primero que tenemos que hacer es preguntarle a la persona, ¿por qué me haces esta pregunta? Creo que lo mencioné la vez pasada, pero no es lo mismo una persona que pregunte sobre la maldad del mundo, la crueldad, la enfermedad, el sufrimiento, porque quiere filosofar y quiere destruir mi fe, a una persona que perdió un familiar la semana pasada. No es lo mismo. A una persona que está sufriendo, que está herida, yo no tengo que tener la razón. Yo tengo que amarlo en Cristo. Mi respuesta es pastoral, porque la Biblia dice que yo tengo que reír con los que ríen, que lloremos con los que lloran. Lo que está diciendo, ¿tiene sentido? No, no tiene sentido. ¿Le podemos dar una respuesta filosófica y teológicamente sólida? Sí podemos. La persona en su sufrimiento necesita esa respuesta. Si la persona no abre su corazón, amarlo y modelarla a Cristo todos los días, todas las veces que yo pueda. Y nunca rendirme, nunca pensar que no está siendo efectivo lo que estamos haciendo. Porque la palabra no retorna para atrás vacía. Entonces tú puedes ver un fronte, ¿ves? Y a veces te desanima. Lo primordial es entender que el proceso de conversión no es trabajo tuyo, no es trabajo mío. Yo soy colaborador de Cristo. Dios me coloca en lugares y me da oportunidad de acompañamiento a la gente, de amar a la gente, estar ahí para la gente. Mira, algo bien bonito pasó ayer. Un amigo de años, testigo de Jehová, me dijo que encontró a Cristo, que tiene un nuevo renacer, que conoce al Espíritu Santo y es tan brutal. En su conversación me dio un chorro de disparate.
Pero tengo dos opciones. O trato de hacer el agente convertidor y llevarlo a lo que yo creo, o celebro de que está dando un paso que no todo el mundo da. Porque yo entiendo que el decirle sí al cristianismo, el nuestro, y abandonar esa secta, ya no tiene familia, ya no tiene amistades, ya está solo. Yo tengo la opción de corregir todos los disparates que estaba diciendo, o simplemente, papi, estoy aquí para ti. Qué brutal tu experiencia, qué brutal que conoce a la persona del Espíritu Santo. Yo le muestro también de mi experiencia, porque me empezó a hablar que está hablando en lengua. Testigo que hablando en lengua. Ok, fantástico. ¿Entiendes? Hay que entender que lo más importante es el corazón de la persona. Eso es lo más importante. Y pedirle a Dios esa sabiduría de cuándo tengo que contestarle a un fariseo y cuándo tengo que hablar con el mendigo, cuándo tengo que hablar con esa persona que necesita ese amor. ¿Me entiendes? No es trabajo tuyo convertirlo, pero sí creo que si Dios lo ha puesto en tu camino, por lo menos acompáñalo en su proceso. Que sepa que estás disponible, que eres una persona que pueda hablar, porque ha pasado muchas veces en donde en el momento yo pienso que, por ejemplo, yo tuve unas certificaciones que yo tuve que con la apologética. Yo hablé con un muchacho que es abogado, el tipo es brillante. Yo pensé que, después de ahí, por poco me retiro de apologética. Yo dije, yo no sirvo, yo soy un asco, no sirvo para esto. Hablé con él, pasan como 2 o 3 meses, y él me escribe por Facebook, y me dice, te escribo para que sepas que tu Dios me está buscando. 3 meses después. 3 meses después donde yo pensé que no fui efectivo. ¿Ves? Muchas veces pensamos que lo que estamos haciendo no es eficaz, que Dios no lo está utilizando, pero no sabemos lo que Dios está haciendo en el corazón de la gente. Por eso la palabra es clara de que yo no tengo autoridad para decir dónde tú vas a ir, al cielo o al infierno, porque quien juzga es aquel quien conoce los corazones. Yo no conozco el corazón. Yo te puedo decir, estás al garete, porque la Biblia dice esto, estás al garete, pero decirte, estás al garete no es lo mismo, el diablo te va a llevar. O sea, no son cosas bien diferentes. Estás mal porque la Biblia dice, no hagas y haz. Pero en dónde se encuentra tu eternidad, le toca a Dios, al juez supremo. ¿Ves? Hazte accesible. Y que la persona vea a Dios a través de tu vida. Y eso para mí creo que va a ser lo más eficaz. Por acá había una pregunta, ¿no? Ok, mi pregunta es en base a ese mismo ejemplo que das de que viene a los pies de Cristo. ¿En qué momento realmente determinas que es necesario predicarle a Cristo? O sea, como cristianos llegamos a los pies de Cristo, pero tenemos una responsabilidad de conocer a nuestro Dios, de conocer qué Dios determina en nosotros, porque pues a veces venimos a los pies de Cristo y tal como dijiste ahorita, nos basamos o nos dependemos solamente de lo que el pastor predica. Pero entonces si el pastor no me predica todo, no alcanzo una madurez espiritual, no alcanzo un crecimiento. O sea, ¿cuándo realmente tenemos entonces que llevar, ¿verdad?, ese proceso de ayudarlos a crecer? Excelente pregunta. La palabra, ¿verdad?, nos enseña de que no solamente vamos a predicar el evangelio, sino que vayamos a ser discípulos, ¿verdad? Yo creo que una iglesia saludable es una iglesia que entiende que no todo el trabajo depende de los pastores, ¿verdad? Porque se supone que lo que son nuestros pastores se multiplique en nosotros y lo que nosotros somos se multiplique en la gente, ¿verdad? Y siempre en nuestra iglesia lo vemos de que hay personas que vienen con diferentes compromisos, ¿verdad? Hay personas que van a llegar y van a querer dar el 100%. Hay personas que llegan a dar el negativo 40, ¿me entiendes? No sé para qué llegan, pero llegan dando el negativo 40. Aún dando el negativo 40 hay que amarlo. Hay que amarlo y hay que estar ahí para ellos. Una de las bendiciones del cuerpo de Cristo es la diversidad en el pueblo. Porque tú no vas a poder discipular al 100%. No vas a poder. Dios, lo que yo creo que Dios hace. Ok, pensemos en esto. Esto suena bien feo, pero pasa. ¿No les pasa que de momento hay una persona en la iglesia como que te busca mucho? Piensa. No lo mire. No lo mire, porque vamos a hablar horrible de él, ¿ok? Vamos a hablar horrible, pero piensa, hay personas que como que de forma natural te buscan. Y tú estás harto que te busquen, pero te buscan. Y de momento tú andas por la iglesia, lo ves por aquí, mejor ir por allá, porque aquel me va a buscar, me va a hablar y no me importa lo que está hablando. Pero hay gente que te busca.
Yo creo que eso es Dios dándote a entender que hay gente que quiere que tú disipules. Porque mira qué curioso, que de tanta gente para jeringar, te está jeringando a ti. Yo lo que he comenzado a hacer es que esa gente le he identificado, le invito para casa y comemos. Porque yo creo que ese proceso de crecimiento no debería verse tan eclesiástico. Debería verse más natural. Pero como la iglesia se ha acostumbrado a vivir a Cristo aquí y no afuera, yo creo que ese es el problema. Porque invitar a gente a mi vida es hacer algo extra. Porque si mi vida realmente fuese de devoción a Dios, todos los que están a mi alrededor van a ser discípulos de alguna manera u otra. Si mi vida fuese llena del Espíritu Santo, el tener una conversación de 10 minutos debería ser algo de impacto. ¿Ves? So, ¿cuándo comienza ese proceso? Hay dos partes, ¿verdad? La pregunta. Porque está aquel que comienza no sabe. So, aquel que comienza es difícil entender lo que tiene que hacer, porque no sabe. So, la responsabilidad se encuentra en aquellos que dicen que saben. La responsabilidad, ¿verdad? Pablo me dice, para el judío fui judío, para el gentil fui gentil. Yo tengo que aprender a rebajarme a la gente, entender en dónde están y llevarlo a donde Dios quiere que lo llevemos. So, ese proceso de discipulado no debería ser trabajo de los pastores, únicamente de los pastores, únicamente de quizás grupos pequeños que puedan tener. Debería ser algo cotidiano. Porque entendemos que el que discipula no es alguien que tiene maestría en teología. Es una persona que se encuentra 2 o 3 pasos más adelante que el otro. ¿Ves? So, creo que cuando comenzamos a crecer, desde el inicio, desde el día 1, pero seamos sabios en qué le estamos exigiendo a la persona. ¿Ves? Porque a veces quisiéramos que todos corrieran al mismo ritmo. Pero yo prefiero que den el negativo 50 aquí a que den el 100% en la calle. So, aunque me frustre, aunque me duela no ver el potencial verse completado, prefiero que esté aquí. ¿Ves? So, creo que es un trabajo de cada uno de nosotros. Estar pendiente a la gente, el amarlos. Obviamente, cuando hay temas y hay temas. Hay temas que pues, no te tocan a ti o no me tocan a mí. Pues, los refiero a mis pastores, los refiero a mis líderes. Y hay temas que debemos ser sabios en hasta dónde yo puedo llegar con esta persona que es nueva. ¿Ves? Porque hay veces también que en querer ser tan bueno con la gente caemos en problemas porque no tenemos la experiencia o no tenemos el conocimiento. Por eso Dios te ha dado una congregación, tienes pastores, tienes líderes, tienes mentores que nos ayuden en ese proceso. So, Dios nos usa en ese proceso, pero no estamos solos en ese proceso. ¿Amén? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, pues seguimos acá. Ya estoy terminando. So, el problema del mal, ¿verdad? Cuando está la persona sufrida, presentamos a Cristo. Un filósofo de la vida, lo que tiene que entender la persona es que es completamente lógico y coherente el que exista la maldad y Dios bueno. Porque ese es el problema, ¿verdad? El problema en nuestra cabeza es cómo es posible que coexisten estas dos cosas raras, Dios bueno y maldad. Y hay un dilema, que es el dilema de Epicurio, que él dice, hay algo que es certero, la maldad existe. Eso es un dado, eso nadie lo cuestiona. Todos sufrimos, todos lloramos, todos pataleamos. Eso es un dado. Así que él dice, esto existe. Si esto existe, entonces tenemos 3 opciones. Opción número 1, el Dios que existe es todopoderoso, pero no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque si es todopoderoso y fuese bueno, él quisiera destruir el mal, pero no lo ha hecho. Seguimos sufriendo. Opción número 2, el Dios que existe es bueno, pero no es todopoderoso. Porque aunque quiere destruir el mal, no puede y no lo ha hecho. Opción número 3, el mal existe, simplemente Dios no existe. El problema de este ejemplo es que cae en una falacia que se conoce como una falsa dicotomía. La falsa dicotomía es cuando te presentan un ejemplo con opciones limitadas y ninguna de las opciones es la respuesta correcta. ¿Ok? So, ¿cuál es la respuesta correcta? La opción D, la que nunca te dijeron,
que es la libertad del ser humano. El hecho de que existan agentes libres, esto hace posible la existencia de un Dios que es todo bueno, pero a su vez exista un mundo corrompido. ¿Por qué? Porque Dios crea un mundo posible, pero el que trae a realidad la maldad, ¿quién es? Es el ser humano. Porque el ser humano lo que hace es, toma los buenos atributos, las cosas buenas que Dios le ha comunicado, le ha dado, y ha mal utilizado esas cosas buenas. Dios te dio brazo y te dio fuerza. No te dijo, dale un pescozón a aquel. O sea, nunca dijo eso. Pero hemos utilizado los buenos recursos de Dios y los hemos mal utilizado. Ahora, algo que la gente no entiende. La existencia del mal, lo único que hace es reforzar la existencia de Dios. ¿Cómo así? Tú no puedes tener una mentira si no existe una verdad. Para que algo sea falso, ¿qué tiene que existir primero? Una verdad para ser corrompida. Tú no puedes tener mo si no tienes un buen pedazo de metal para corromper. Así que entendemos que las cosas que llamamos como mal realmente es algo parasítico. Se requiere lo bueno para hablar de lo malo. Si yo voy a hablar de injusticia, es porque tengo la idea de justicia. Tengo la idea de lo bueno. La pregunta es, ¿de dónde viene esa idea? ¿Cuál es la idea de lo bueno? Si yo comparo a María Teresa de Calcuta y Hitler y pregunto, ¿quién es mejor que el otro? María Teresa. Pero la pregunta es, ¿María Teresa de Calcuta es el estándar moral absoluto? No. Cuando comparo los dos, digo, uno de los dos se acerca a ese estándar moral. ¿Ves? Y eso es Dios. ¿Ves? Así que la maldad resalta el hecho de que existe un estándar moral absoluto de bondad que es Dios. ¿Se entendió? Chévere. ¿Sí? So, próxima. Ahora, para contestar la última pregunta, ya nos vamos con esto. Cuando hablamos, nos preguntan, si existen tantas religiones, ¿cómo rayos sabemos que el cristianismo es la religión verdadera? No tenemos que estudiar 800 religiones, no tenemos que hacer nada de eso. Lo que tenemos que hacer es agrupar las religiones en las grandes cosmovisiones que existen. Cosmovisión es un lente por el cual interpretamos la realidad, ¿ok? So, por ejemplo, tenemos el ateísmo. El ateísmo dice, Dios no existe. Ahora, el argumento que acabamos de ver acaba con esta filosofía de vida, con esta cosmovisión. ¿Por qué? Porque probamos de que existe un ser necesario que provoca toda la materia, todo lo natural. Esto es Dios. Así que el ateísmo no puede ser. El teísmo te dice que existe Dios separado de la creación. Eso es lo que probamos. El panteísmo, aquí se encuentra el hinduismo, el budismo y se encuentran todas las ramas dentro del hinduismo, te va a decir que Dios existe pero está en la creación. Por eso cuando, por ejemplo, el yoga, ¿verdad? Primero, el yoga, tengan cuidado con el yoga. Si alguien practica yoga, tengan mucho cuidado porque el yoga no es simplemente ejercicio, yoga es una filosofía, ¿ok? Por ejemplo, cuando hacen así, que están haciendo el yoga, ese tipo de cosas, están diciendo que el Atman, que el yo se conecte con Brahman. Brahman es conectarme a la realidad suprema. So, hay un montón de cosas, ahí están los mantras, y dentro de los mantras estás invocando a Vishnu y un montón de cuestiones así, ¿ok? So, tengan cuidado. Pero en el panteísmo, en el hinduismo, te van a saludar diciendo Namaste. Namaste significa la divinidad que hay en mí, reconoce la divinidad que hay en ti. Y lo que está haciendo en el yoga y todo lo que practican es que quieren despertar la conciencia para que entiendas que tú eres Dios. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el Dios que existe y tú son uno. Pero es que es en sustancia. Lo que tú estás viviendo ahora mismo es una ilusión, porque tú no existes como individuo. Todo lo que existe es la realidad del Brahman y tienes que despertar. Por eso las vacas son sagradas, los árboles son sagrados, todo es sagrado porque todo es Dios. ¿Cuál es el problema? Si todo es Dios y Dios es el mismo universo, hay un problema, porque el universo comenzó a existir. Si el universo comenzó a existir dentro de su filosofía, estamos diciendo que su propio Dios ha comenzado a existir, lo cual es algo incongruente, no tiene sentido. Por lo tanto, no puede sostenerse el panteísmo. Y el deísmo te dice que Dios existe, pero no interviene, no hace milagros, no hace nada. Esto es un problema. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó, ya inmediatamente intervino en nuestras vidas.
Si Dios creó, intervino en el principio, ¿qué nos hace pensar que Dios no puede volver a intervenir y volver a intervenir y volver a intervenir? Así que lo que nos queda entonces, que vamos a empezar a discutir la próxima semana, es la rama del teísmo. Porque en el teísmo se encuentra el Islam, se encuentran los testigos de Jehová y diferentes religiones que creen que existe un solo Dios. Así que nos vamos a enfocar entonces la semana que viene en la persona de Jesús y con esto pues terminamos.